nuevo episodio de este ciclo sobre economía doméstica con Federico Comesaña. ¿Cómo estás, Federico? Muy bien, ¿y vos, Leandro? Muy bien. ¿De qué vamos a hablar en este episodio? Bueno, hoy vamos a tratar sobre el consumo. En qué gastan los uruguayos, cómo gastan los uruguayos, qué pasó en los últimos años y qué consejos vamos a dar para ordenar mejor el gasto de los uruguayos. Esto en el marco de este ciclo de economía doméstica, estos 12 capítulos que intentan darle a nuestros consumidores, a los uruguayos, herramientas para tomar sus decisiones financieras de manera racional y quitando en la medida de lo posible esos mitos que hacen ruido y que molestan a la hora de enfrentarnos a las decisiones financieras de todos los días. Y hoy centrado en el consumo. Hoy nos vamos a centrar en el consumo. ¿Qué pasó con el consumo en los últimos años? Vamos a verlo en la siguiente placa que hicimos. Son algunos datos que recobramos. Bueno, vamos a ver. En 2014 los uruguayos gastaban en promedio cada uno 721 pesos por día. Esto es esos promedios, digamos, que sintetizan lo que pasó en un año, pero que en definitiva dicen poco. Lo importante a resaltar del consumo en Uruguay es que en la última década creció más que la actividad. ¿Qué significa esto? Creció más significa que mientras que la economía avanzaba a un determinado ritmo, y eso lo vamos a ver ahora, el consumo crecía por encima de lo que aumentaba la generación de riqueza del país. Eso quiere decir que más allá de que el crecimiento de la economía impulsaba a los uruguayos a gastar más, a consumir más, habían otros factores detrás que potenciaban todavía ese comportamiento. Es importante para entender en qué momento estamos hoy, el comprender qué pasó en los últimos tiempos. Y ahí es que surge también el tercer punto que aparecía en ese cuadro, que fue uno de los principales motores del crecimiento de la economía uruguaya. O sea, la economía crecía alentada por un contexto externo muy favorable, pero también alentada por ese gasto que hacían los uruguayos en consumo. Y si vemos la gráfica que preparamos, ahí está en la línea roja oscura qué pasó con el consumo en los últimos años. Y esto no es en valores, porque decimos, bueno, sí, los precios subieron, como hemos visto en otros episodios, pero acá es en cantidades. Hoy los uruguayos del año pasado consumían 75% más de lo que consumían allá en 2005, lo cual es un dato muy relevante. Y la línea esa punteada y más clarita, lo que vemos es el crecimiento de la economía, cómo el consumo en los últimos años creció mucho más que la actividad en su conjunto. Ahí está graficado lo que señalabas al principio, el consumo por encima de la actividad. Sí, y ahora quizás la novedad en los últimos tiempos y este año es que el consumo está creciendo a un menor nivel, a un ritmo menor que la economía en su conjunto. La economía mantiene un crecimiento bastante significativo, mientras que el consumo se ha desacelerado fuerte, y vamos a ver a qué se debe. Primero, entendamos cómo se explican esos números, ese boom del consumo de los últimos años. Recordamos que de otras oportunidades que estuvimos acá, veíamos que el salario medio creció. El poder de compra de los trabajadores en general aumentó en un promedio 4% anual. Se crearon por año aproximadamente 30.000 puestos de trabajo. O sea, no solo la gente, primero, tiene más plata, los salarios o una hora trabajada, digamos, rinde bastante más en cantidad de productos a los cuales los uruguayos pueden acceder. Eso en primer lugar. Segundo lugar, hay más gente trabajando, con lo cual 30.000 por año. 30.000 puestos por año, lo cual es significativo y digamos, eso alentó un crecimiento bastante fuerte del consumo. Y un tercer factor que pocas veces se tiene en cuenta es que en promedio por año salieron 100.000 uruguayos de la pobreza en estos últimos 10 años. ¿Eso qué quiere decir? Que había un montón de personas que tenían ingresos que no les alcanzaba para satisfacer mínimamente sus necesidades básicas, que es algo de lo que vamos a hablar en el siguiente bloque, digamos. ¿Qué pasó? ¿Qué son las necesidades y las necesidades básicas? Pero no alcanzan mínimamente a satisfacer esas necesidades básicas, y hoy, sin embargo, tienen ingresos por encima
de esa barrera. Estos uruguayos son 100.000 por año que 100.000 pasaron por esa año. barrera y por lo tanto se transformaron en consumidores Por lo cual activos. ingresaron, ahí va, al mercado del consumo. Claro. Eso alentó además el tema de las ventas. Y el último de los factores, y es un factor muy significativo también, es la confianza. Los uruguayos salieron en 2002 de una crisis, Claro. una crisis que tuvo secuelas muy fuertes en cuanto a los hogares y a la manera en la cual los hogares uruguayos preveían y planificaban su consumo y su gasto. De un día para el otro, muchos uruguayos se quedaron sin trabajo, otros se quedaron aterrorizados de perder su fuente laboral, los salarios se recortaron, es decir, una crisis muy fuerte que eso llevó a que la confianza de los consumidores uruguayos cayera y eso implica postergar decisiones de consumo. Claro. Ante el miedo, el consumidor posterga su decisión de consumo. Sí. Claro, la confianza es muy importante, por ejemplo, para el crédito, para asumir un crédito y endeudarse para comprar un bien, etc. Sin duda, los bienes que más, o los bienes y servicios, digamos, que más se resienten durante las crisis de confianza o las caídas de la confianza son los bienes durables, Claro. los bienes que sí o sí o por lo general se pagan en cuotas, Claro. Esas cosas que hay que pensar 2 veces antes de comprar. Esas son las que más se resienten y eso es un poco también lo que está pasando hoy en día. Ha caído la confianza de los consumidores uruguayos, se ha frenado la creación de puestos de trabajo, el salario real hay perspectivas de que crezca menos de lo que venía creciendo y eso es lo que hace que el consumo se desacelere. Todavía no hay perspectivas de que el consumo caiga, pero sí que el consumo se desacelere y eso es lo que vamos a analizar. Vamos a analizar qué estrategias o qué cosas hay que tener en cuenta, cómo conceptualizar el tema del consumo, el gasto, las necesidades, para tomar estas decisiones de la forma más racional. Siempre, claro, pensando con información sobre la mesa en la medida en que la confianza se construye Claro. a través de información certera. No, Eso te iba a decir, la confianza hay herramientas objetivas para medirla, digamos, no es un concepto abstracto. no. Son en general encuestas de opinión que se le pregunta a la gente sobre determinados aspectos. ¿Qué espera que pase con la economía en general? ¿Qué espera que pase con sus finanzas personales? ¿Piensa o no contratar un crédito o comprar bienes de consumo duraderos en los próximos tiempos? Ese tipo de cosas que lo que permiten ver es, qué tanta confianza o optimismo tienen los uruguayos respecto a la economía. Pero muchas veces eso está basado en percepciones que tiene la gente. Claro. Cuando en realidad es importantísimo ahí tener una visión informada sobre la realidad para que luego tomar las decisiones de consumo. Y no basarse en, escucho al ministro que habla de austeridad, escucho a algún economista que dice la cosa se complica y Claro. ya ahí me escondo abajo de la cama. No tiene sentido. Pensemos que hay que aterrizar la información para poder, para pensar en este escenario. Bien. Cuando afecta realmente las decisiones que toman los hogares en materia de consumo. ¿Y qué hay detrás del consumo? ¿Qué hay detrás del consumo? Detrás del consumo están las necesidades humanas y esa búsqueda que tenemos por satisfacerlas, por saciar nuestras necesidades. Y por eso me parecía importante conceptualizar al respecto. ¿Qué son las necesidades de las que tanto se habla? Porque cuando hablamos de consumo, en realidad, lo que tenemos que pensar es, ¿qué hay detrás de esta decisión puntual Claro. que estoy tomando? Y entonces ahí es que traigo a un economista chileno, Manfred Max Neef, que plantea una teoría interesante sobre las necesidades. Él dice, nos mintieron en la escuela cuando nos decían que los seres humanos tenemos necesidades infinitas. Él dice, los seres humanos tenemos pocas necesidades y las podemos nombrar, las podemos llamar con nombre y apellido. Lo que sí son infinitos y es lo interesante son los satisfactores Claro. de esas necesidades. Bien. Entonces veamos la siguiente placa donde traemos ¿cuáles son las necesidades según este economista chileno? Los consumidores necesitamos, o los seres humanos necesitamos subsistir, necesitamos afecto, participación, creación, libertad,
protección, entendimiento, ocio, identidad. Son cuestiones abstractas, pero que en cierta medida abarcan, digamos, esas necesidades que tenemos los seres humanos. Esas 9, digamos, serían las pocas necesidades. Las pocas necesidades. De las que hablabas. Ahora, lo que la él manera de dice satisfacer es que esas necesidades es más son infinitas. Claro. Y lo que él dice es que nunca los seres humanos terminamos de satisfacer esas necesidades. Y hay mejores y peores satisfactores. Y cada cultura o cada época, digamos, satisface de una manera o de otra o ofrece una determinada variedad de satisfactores. Y esto viene atado al consumo. Y esto viene atado al consumo porque vamos a ver que cuando nosotros consumimos, lo que intentamos hacer es atacar determinadas necesidades, pero muchas veces lo que encontramos son lo que él llama falsos satisfactores. Ajá. Y de eso es de lo que nos vamos a cuidar. Lo que nosotros hoy vamos a dejar más que nada como una herramienta a la hora de tomar una decisión de consumo son básicamente dos conceptos. Uno tiene que ver con esta teoría de las necesidades y es, bueno, evaluar el consumo desde esa perspectiva, la perspectiva de las necesidades y tener cuidado con lo que se llaman los falsos satisfactores. ¿De qué se trata esto? Es que muchas veces cuando estamos adquiriendo, pensando en adquirir un bien, nosotros consideramos que podría llegar a satisfacer determinadas necesidades que nosotros tenemos. Entonces pasa mucho, y de eso vamos a hablar en otra oportunidad, con el tema de los niños y adolescentes. Sí, claro. Y cuando se enfrentan a las publicidades y quieren pongámosle un par de championes que cuesta 3.000, 4.000 pesos. Y sienten que lo necesitan. Y sienten que los necesitan. Entonces, ¿qué necesidad estamos o estaría satisfaciendo ese joven que aspira a ese par de zapatos? Y seguramente no sea una necesidad de protección, sino más bien una necesidad de identidad lo que está buscando, una necesidad quizás hasta incluso de afecto, de aceptación por sus pares. Entra ahí todo lo que tiene que ver con la psicología detrás de la economía. Entonces es interesante eso, que es más fácil de identificar en un joven. Muchas veces los adultos también tenemos comportamientos así. ¿Por qué queremos cambiar el celular si en realidad el que tenemos funciona bien? Para el uso que le damos, ¿por qué queremos bien cambiar el auto o aspirar a determinadas cuestiones? Es interesante ahí identificar cuál es realmente la necesidad a la que estamos intentando satisfacer, porque esos falsos satisfactores traen aparejados muchas veces, decepción, luego esa decepción, claro, que ese vacío que se genera muchas veces después de consumir, y pasa no solo con los consumidores patológicos, que es, de hecho, hay una patología vinculada con el consumo, esa persona que necesita consumir, sea lo que sea, y después de adquirir ese nuevo bien o ese nuevo servicio, siente un vacío. En cierta medida los seres humanos tendemos a tener esos comportamientos, y es bueno identificarlo y saber hasta dónde vamos. Eso desde el lado más filosófico y psicológico. ¿Cuál es el segundo elemento que señalabas? Y el segundo elemento tiene que ver más con lo financiero, desde la perspectiva financiera. Entonces ahí pensemos en cómo es la relación entre el costo y el beneficio de lo que consumimos. Claro. Y ahí tenemos un tip en particular que tiene que ver con determinar el costo de cada vez que yo voy a utilizar el bien. Es decir, cuando yo voy y hago una compra o estoy planificando una compra grande, pensar en términos de, ¿cuántas veces voy a utilizar esto que voy a comprar? ¿Y qué costo tiene cada vez que lo voy a utilizar? ¿Por qué? Porque es más fácil percibir así el beneficio. El beneficio de lo que yo consumo viene dado por cada una de las veces que lo voy a utilizar. Entonces acá traemos el ejemplo, por ejemplo, de la compra de un televisor. Un televisor que cuesta $1.000, pongámosle, ¿no? Y entonces yo pienso, ese televisor espero que me dure 5 años por lo menos. Entonces con ese tiempo digo, voy a utilizarlo en promedio 2 horas por día. Y entonces ahí, si saco la cuenta, una cuenta simple de matemática de escuela, sí, 8 pesos por cada hora de consumo.
Entonces ahí ahí toma de uno otra puede dimensión pensarlo. sobre el costo Y más si lo que es una sustitución de otro bien. Claro. Estoy cambiando el televisor viejo por el televisor nuevo. Esa diferencia entre los dos bienes, eso es lo que en economía se llama pensamiento marginal, digamos. Claro. Esa diferencia entre los dos bienes, ¿vale esos 8 pesos que estoy a punto de gastar? Y bueno, eso va a depender de cada uno, de cada bolsillo, de las preferencias de cada uno. Entonces ahí entran a jugar todos esos factores, pero es más fácil de visualizar, que eso es lo que, digamos, queremos lograr. Herramientas que nos permitan visualizar la realidad de forma fácil y que digamos, nos permita aplicarlo al día a día y tomar decisiones. Y segundo... Relacionar, ese costo con el uso también ayuda a dimensionar la necesidad efectiva que se tiene sobre determinado bien, ¿no? Porque yo dice, en realidad le voy a dar muy poco uso o en realidad no lo necesito tanto como creía, el costo aumenta. Claro, estoy realmente satisfaciendo esos 8 pesos. Solamente no solo incorporan, digamos, esa necesidad de ocio, de entretenimiento que yo tengo, sino también quizás una necesidad de identidad, de afecto, vinculado con el prestigio que me da tener un aparato, digamos, más grande como protagonista en mi living. Entonces hay que identificar esas cosas y ver si realmente estamos gastando adecuadamente lo que queremos. Y lo segundo es lo que también los economistas llaman el costo de oportunidad. Es decir, pensar mi compra no en términos de dinero, sino de las alternativas que estoy dejando atrás cuando gasto esa plata. Esos $1000, ¿qué haría yo con esos $1000? Claro. ¿Los dejaría vegetando en una cuenta bancaria? ¿O en realidad son $1000 que me dan tranquilidad porque implican que voy a tener 12 cuotas menos en la tarjeta que pagar 12 cuotas significativas? Entonces, ver en términos de lo que estoy dejando atrás una vez que adquiero un determinado bien. Y a partir de ahí, con todos esos elementos sobre la mesa, tomar las decisiones de la manera más responsable. Bien, hablamos de necesidades, hablamos de consumo. Hablemos ahora, Federico, de cómo pagar, cómo hacer efectivo ese consumo. Bien, acá hay 3 grandes alternativas que tienen los consumidores uruguayos a la hora de realizar su gasto en consumo. Pagar con efectivo, pagar con tarjeta de crédito, pagar con tarjeta de débito. Vamos a hablar de estas 3 alternativas y vamos a comparar algunas cuestiones y ver cómo Uruguay está algo rezagado respecto al mundo sobre lo que es la sofisticación de los medios de pago. Algo que se intenta corregir y de hecho se viene corrigiendo a buen ritmo en el último año, pero que de todas maneras todavía falta mucho. Esto es, ¿con qué pago mi consumo? Vamos a ver la diferencia entre el plástico, tanto crédito y débito, con lo que es el efectivo. Muchos uruguayos, y eso es una realidad, son muy reticentes a sustituir el billete en el bolsillo o la billetera llena, el ir y pagar. Hoy en día hay alternativas mucho más sofisticadas que tienen ciertos beneficios por sobre el dinero en efectivo. Estos son algunos de esos beneficios. En primer lugar, para los uruguayos, pagar con plástico representa un descuento, tiene un descuento aparejado, que esto tiene que ver con la ley de inclusión financiera que lanzó el gobierno el año pasado, allá en 2014, a partir de agosto de 2014, que implicaba un descuento del IVA para los pagos que se realizan a través de tarjetas de crédito y débito. Ahí el pago es mayor en el caso de las tarjetas de débito, ahí hay un descuento mayor. En el caso de las tarjetas de crédito, hasta ahora, hasta fines de julio, el descuento fue de un 2%. Eso en las tarjetas de crédito. A partir ahora de agosto de este año, de 2015, el descuento es de un 1%. Y a partir de agosto del año que viene, ese descuento desaparece. Sin embargo, en las tarjetas de débito, el descuento hasta fines de julio era de un 4%. Hasta el año que viene hay un descuento de un 3% y después a partir de 2016 hay
de agosto de 2016, el descuento es permanente y es de un 2% de IVA que se descuenta de cada compra. Con lo cual son descuentos que si bien en una operación concreta en el supermercado puede que no pese mucho, cuando se suman en el mes claro, es una plata significativa. Entonces eso es lo primero. Pagar con plásticos implica un descuento en Uruguay, un ahorro. Lo segundo tiene que ver con la practicidad. Ir al cajero y pasar una tarjeta es mucho más simple y además lo que implica es que uno no tiene que andar, digamos, pensando si se llevó de casa la plata suficiente para el día o si sacó del cajero la plata suficiente para realizar las compras. Y es más seguro además, ¿no? Y ese es el tercer ítem, la seguridad. Bien. Lo importante de estar con la conciencia tranquila de pase por lo que pase en la calle, no nos agarra con plata en el bolsillo. Dinero encima, claro. Entonces, hoy en día se puede subsistir en Uruguay y vaya si se puede en otros países de la región y del mundo, sin efectivo en el bolsillo, con la billetera vacía, a través del uso de plásticos, tanto de crédito como de débito, que cada vez son más aceptados por los comerciantes en nuestro país. El otro punto es el seguimiento de las compras. Y esto es fundamental, porque si lo que queremos es tener un manejo, digamos, responsable de las finanzas personales, como el que venimos, digamos, del que venimos hablando y vamos generando insumos para eso, importa realizar un seguimiento de los gastos que se hacen. Entonces, hoy en día, todos los emisores de tarjetas, tanto de crédito como de débito, nos permiten a través de internet realizar un seguimiento minuto a minuto de los gastos que hacemos. Entonces, a través de la página uno puede ir viendo, bueno, en qué gasto puedo ir acomodando y llevando un registro, en qué rubros estoy gastando más y en cuáles podría llegar a aflojar un poco a futuro, pensando en alternativas de ahorro, ¿no? En una forma mucho más ordenada de llevar las finanzas. ¿No? Y eso me lo permite hacer tanto la tarjeta de crédito como la de débito. Ordenar las finanzas, ordenar el gasto y ver y poder detectar dónde se está yendo la plata de más y dónde podría, bueno, gastar unos pesos más porque la situación financiera personal me lo permite. Hoy hablaba Federico de la diferencia impositiva o de descuento de impuestos del pago entre crédito y débito, pero hay otras diferencias. Sí. Entre estos dos mecanismos. Acá tenemos la siguiente placa que nos permite ver, bueno, qué pasa entre el débito y el crédito. Entendemos que la tarjeta de débito siempre está asociada a una cuenta bancaria. En general es la cuenta bancaria en la que uno cobra el sueldo. Claro. A partir de los próximos meses ya el gobierno va a hacer obligatorio el pago de sueldos a través de cuentas bancarias. Sí. Con lo cual todos los trabajadores que así lo deseemos vamos a tener una cuenta bancaria asociada a una tarjeta que nos va a permitir hacer las compras todos los meses directamente desde ahí. Entonces, funciona como una billetera electrónica. El dinero yo no lo tengo en la mano, pero está ahí, disponible. Y cuando yo hago una compra, sale directamente de mi cuenta bancaria. Ya dejo de tener ese dinero. O sea que utiliza los fondos que ya están en esa cuenta y, como decíamos hace un rato, tiene descuentos mayores de lo que es las compras con tarjetas de crédito. Bien. La tarjeta de crédito, por otra parte, equivale a un préstamo. Aunque yo realice una compra que voy a pagar el mes que viene, porque no la hago en cuotas, sí. Eso siempre es un préstamo. Siempre es financiamiento. Por un mes, por 30 días, por 20 días. Por 20 días, 10 días, me están prestando plata, me están adelantando. Es plata que no sale de ningún lado, claro, que yo tenga, ni de una cuenta bancaria ni demás. La voy a tener que pagar a fin de mes o puedo llegar a decidir, bueno, patearla para adelante y financiarla eventualmente. Pero no es plata que yo tengo. Eso tiene sus ventajas, porque claro, vamos a ver más adelante, en próximas oportunidades, vamos a hablar directamente del financiamiento y de las opciones de préstamos y vamos a ver qué ventaja tiene comprar con tarjetas de crédito, pero bueno, implica también un riesgo. Yo estoy asumiendo un compromiso de que voy a pagar una obligación a futuro y eso representa cierto riesgo. El pago de cuotas también es una ventaja muchas veces, pues estoy postergando, digamos, estoy primero adquiriendo el bien y después financiándolo, pagándolo, pero también está asociado cierto riesgo. Y ahí hay algunas
patrones, digamos, de manejo responsable de finanzas, de, por ejemplo, y eso es un comportamiento que muchos digamos, muchos expertos en finanzas domésticas hablan y dicen, bueno, no se aconseja financiar bienes que se van a consumir antes de que se termine de pagar. Eso es una máxima, digamos, del manejo de finanzas personales, que tiene que ver con eso también, con quizás con esa sensación que genera el pago con tarjetas de crédito de que uno eventualmente no está pagando por el bien que está recibiendo. Claro. Y eso puede llevar a relajarnos muchas veces en la comodidad de patear para adelante pagos y generar un eventual problema a futuro en nuestras finanzas. Bien. Y después otra cuestión, una diferencia importante de la tarjeta de crédito es que tiene gastos asociados. Gasto en seguro, por ejemplo, vinculado con el financiamiento, porque muchas veces se habla de, cuotas sin intereses, pero sin embargo tiene asociado un seguro de vida del que vamos a hablar en más detalle en otra oportunidad, pero que es un costo que hay que tener en cuenta a la hora de financiar. El consejo quizás, si uno tiene la plata en una cuenta bancaria o ahorros por los cuales no está percibiendo un interés, y bueno, quizás es mejor adelantar pagos antes de asumir financiamientos que uno no necesita. Entonces la tarjeta de crédito sirve, funciona y agrega a la calidad de vida de los uruguayos, pero en la medida en que podamos afrontar hoy en día los pagos que tenemos que hacer, bueno, quizás es más recomendable. Bien. Federico, adelantame de qué vamos a hablar en el próximo episodio. Lo que vamos a hablar, el próximo episodio nos vamos a meter de lleno en el dólar, el tipo de cambio, las monedas, cómo le afectan a los uruguayos y cómo afectan las decisiones, digamos, de consumo, inversión y financiamiento. Entonces ahí nos vamos a meter de lleno en el maldito billete verde, como le pusimos al capítulo. Gracias, Federico. Gracias a vos. Cerramos entonces este episodio de Economía Doméstica y nos reencontramos la próxima vez.